Los sucesos más impactantes, contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del Comercio. El 4 de marzo del 2010, el hostelero gijonés Juan Carlos Roces fue cosido a puñaladas en la cervecería Carvi. Tenía 45 años. A día de hoy, su crimen sigue siendo una incógnita. La Policía Nacional detuvo meses después a un sospechoso. El hombre fue juzgado y condenado en primera instancia a 18 años de cárcel. Sin embargo, la sentencia fue luego revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por el Supremo. Salió absuelto y el Estado ha tenido que indemnizarle por los más de 2 años que permaneció en prisión. Pero vayamos por partes. Soy Olaya Suárez, periodista de sucesos del diario El Comercio, y esta es la historia de un asesinato que permanece impune. Y también la historia de un sospechoso que pasó en la cárcel casi 3 años de su vida por un crimen que la justicia determinó luego que no había cometido. Que de principio era una cervecería y tenían marcas de cerveza, a ver esto, yo me acuerdo, 75, y me las tuve que aprender toditas y verdaderas, los nombres. Pero hubo así una racha de que no levantaba. Entonces fue cuando decidimos pues hacer esto de mochos, de cachis, y para la juventud toda. Fue cuando lo decidimos. Y ahí fue cuando subió a flote él. Eso, después empezamos eso también, pues a hacer hamburguesas, a hacer platos combinados. Eso, que puso cocina y todo. La que describe el bar es Carmen Rodríguez, viuda de Juan Carlos Roces. El Carvi, en la gijonesa calle Ezcurdia, empezó siendo una cervecería y acabó convirtiéndose con los años en un local que abría solo de madrugada, que daba bocadillos y desayunos, copas y lo que se terciase. Parte de su clientela llegaba de los clubs alterne de alrededor. Tenía muchos clientes fieles y también otros que pasaban por allí de forma ocasional. El 4 de marzo del 2010, el Carvi cerró para siempre. Calla, que es un puticlub ahora. Sí. Desde aquel día, Carmen no ha vuelto a poner un pie en ese local. Yo no volví a entrar. Que yo no... Es que todo lo que me hubiera gustado a mí del Carvi, ahí esa noche se terminó todo. Porque el Carvi era mi vida. El Carvi era mi vida. Pero qué va. Yo no quise saber más de él. La viuda rememora aquel día en el que la vida le cambió para siempre. Juan Carlos la llamó por última vez a las 12 de la mañana desde el bar. Le dijo que estaba con un cliente, el hombre luego detenido, y que en 1 hora la vería en casa. Quería dormir para luego volver a abrir el bar por la noche. Ya no apareció. Ella a las 8 de la tarde decidió bajar al bar, preocupada porque no respondía a las llamadas. Yo me presenté en el bar y bueno, fue cuando vi todo el papel. Digo yo, ¿qué es esto? Vino un chico que conocemos y fue cuando me lo salta. Matarán a Carlos. Ahí ya... La Policía Nacional entraba y salía de la cervecería. También los forenses y los servicios funerarios. Uno de los camareros del local había encontrado a Juan Carlos Roces asesinado. El cadáver estaba detrás del mostrador. Le habían asestado 19 puñaladas por la espalda. En la barra había 2 vasos medio vacíos y varias fotos. A mí me dijeron de que estaban los cajones revueltos y que solo... pero eso sí. Y claro, había fotos en el bar de todo, porque las guardamos todas, las fotos de estas de cuando hacemos carnaval, cuando hacemos alguna fiesta y tal, entonces... Pero es que solo las que había encima del mostrador eran fotos mías. Yo ahí cogí un caje que... ahí sí que cogí mucho miedo. Las investigaciones policiales llevaron a analizar la vida de Roces y también las horas previas al crimen. La principal sospecha recayó en aquel cliente con el que estaba cuando llamó a su mujer a las 12 del mediodía. Aquel hombre había llegado a hablar con Carmen desde el teléfono de Roces. Me lo pasa y me dice él, ay Carmen, no sé qué, no, mira que soy tal, no te preocupes, de que yo cuido de él.
Esa persona, de la que no diremos el nombre porque a día de hoy es inocente a todas luces, fue detenida 3 meses después en Tenerife. La Policía Nacional y la jueza de guardia consideraron que había indicios suficientes para imputarle el asesinato. No lo conocía de nada. El móvil del crimen, sin embargo, nunca estuvo claro. Su viuda no cree que haya sido por una discusión. Que él era bonachón, era... Encima de eso, de que era él el que camaba siempre las aguas, siempre... No sé, es que no... Mira, no lo entiendo. Las señales que apuntaban hacia el imputado eran la llamada desde el teléfono de la víctima, la compra de un billete para Canarias al día siguiente del crimen, que su madre le había lavado la ropa cuando había llegado a casa y que en una primera declaración negó haber estado aquel día en el Carvi. Acabó reconociendo que estuvo en el bar, pero negó haber matado a Roces. El juicio se celebró con jurado popular en la sección octava de la Audiencia Provincial en noviembre del 2012. Para entonces el acusado ya llevaba más de 2 años en la cárcel. La Fiscalía pedía para él 18 años de prisión. En su declaración dijo que había estado en la cervecería, pero que no tenía nada que ver con el asesinato. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, que se encargaron de la investigación, relataron que el sospechoso había cambiado hasta 3 veces de versión sobre aquella mañana de autos. Iba cambiando de versión cuando le desmontábamos la anterior. Dijo hasta 3 cosas distintas. Nos mentía continuamente, declararon los agentes. Después de 5 días de juicio, los miembros del jurado popular emitieron un veredicto de culpabilidad. Fue condenado a 18 años de cárcel por el delito de asesinato. Cambió de abogado y confió su caso a la prestigiosa penalista Ana Gloria Rodríguez. El recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le dio la razón. Él había sido condenado por el Tribunal del Jurado por asesinato, basándose en una serie de datos que nosotros considerábamos que no eran pruebas de cargo, sino que eran indicios y que además el razonamiento para llegar de esos indicios a la condena no estaba debidamente motivado por el Tribunal del Jurado. El mismo día que se revocó la sentencia, el procesado abandonó la cárcel, después de 3.000 días dentro. Fue uno de los escasos procedimientos en Asturias en los que se anuló una condena por asesinato u homicidio. Pues los tribunales del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo nos dieron la razón, porque efectivamente no solo no había pruebas de cargo, sino que los indicios, bueno, eran datos que se pueden interpretar o no, pero que en ningún caso apuntaban a una justificación de una condena por asesinato sólida, ¿no? Salió del centro penitenciario de Asturias en abril de 2013, pero no ha sido hasta ahora cuando el Estado le ha dado la razón en materia de indemnización. 9.000 euros por 3 años en prisión. Eso es otra cuestión que sí que nos planteamos recurrir, porque bueno, nos pareció incluso insultante, ¿no? Que se diga que 3 años de prisión con la ruptura social y anímica y los daños irreversibles que eso provoca a una persona se tasen esa cantidad, cuando el propio Tribunal Supremo establece indemnizaciones de mayor cuantía para cuestiones como estar en una lista de morosos de forma injusta, por lesiones leves, eso como decía, ¿no? Algún accidente en la calle, bueno, nos parecía injusto, pero bueno, fue una decisión personal del afectado que quería ya poner fin a la situación y acabar con el proceso y se aceptó por tanto esa cantidad. La condena por asesinato fue anulada en los tribunales, pero la condena social sigue viva. Que no te queda otra que asumirlo, pero desde luego a tu vida de antes no vuelves, ¿no? Porque además en una ciudad como Gijón o Asturias, ya extendiéndonos un poco más, todo el mundo recuerda el asunto y afortunadamente aquí no se producen muertes violentas cada poco, todo el mundo recuerda el asunto, todo el mundo recuerda quién fue él, entonces sales a la vida, puedes llevar una vida más o menos normalizada, pero no vuelves a ser la persona que eras antes, no vuelves a las oportunidades que tenías antes, ni siquiera prácticamente al entorno social. La viuda de Juan Carlos Roces lucha para que el crimen no quede impune. Pero todo parece congelado en el tiempo. Desde que se revocase la sentencia condenatoria, no ha habido ningún movimiento ni en el juzgado ni tampoco en la comisaría. Hay muchos avances de que igual ahora no es ADN, igual es otra cosa distinta y sacan otras cosas. Como yo digo, que vuelvan, pero desde cero, pero con las cosas que tienen. Claro, o no pueden hacer eso. El móvil, el por qué mataron a Juan Carlos Roces, también sigue siendo una incógnita. ¿Qué móvil? Es que no lo sé, es que no lo sé. Es que, como no, eso, bueno, a ver, eso, lo que pienso más es dinero. Lo que puedo pensar. Que fue entrar a robar, pero es que
Es que no sé. El juzgado de Gijón mantiene el caso archivado, pero se podría reabrir si la Policía Nacional encuentra nuevas pruebas. Pero tendría que ser contra otro sospechoso, no contra la persona ya juzgada, como explica su abogada. Sí, en España no se puede juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito. Ella fue juzgado, fue sometido a una instrucción, además que se alargó mucho en el tiempo para el supuesto del que se trataba, porque bueno, bien, las pruebas que se llevaron al juicio, a los pocos meses de que se produjera el fallecimiento ya se tenían, ¿no? Entonces, bueno, realmente se alargó, como pasa con el funcionamiento de la Administración de Justicia en España. La viuda del hostelero asesinado no pierde la esperanza. Cada día se acuesta pensando que a la mañana siguiente la llamará la policía para decirle que tiene nuevas pistas que seguir. El que lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Porque si salió de una, hay pieza de que puede salir de otra. Esta es la historia del crimen del Carvi. Un crimen que fue juzgado y que parecía tener un punto final, pero que sin embargo, a día de hoy, sigue estando en puntos suspensivos. Este podcast ha sido realizado por Olaya Suárez en la producción y redacción y Mireia Fernández en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.